Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a estar abordando la primera sesión de consejo técnico. En estos días salió esta guía que vemos en pantalla, la primera sesión de consejo técnico ordinaria, y bueno, vamos a analizar qué es. Te voy a dejar los materiales para que tu consejo técnico sea más fácil. Así que si este video te gusta, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale like y compártelo en todas tus redes sociales. Comenzamos. Bien, vamos a comenzar a analizar esta guía de la primera sesión de consejo técnico escolar, que tiene algunos cambios interesantes para todas las maestras y maestros. Lo primero que vamos a encontrar, maestras y maestros, es que está organizada de la siguiente manera. En un primer momento, las medidas de prevención y cuidado de la salud para desarrollar la sesión de manera presencial, las actividades previas del consejo técnico, que esto, bueno, ya lo veníamos analizando día con día, maestras y maestros, pero es importante mencionar que ahora estas actividades previas pues están un poquito más pesadas, entonces las vamos a comenzar a analizar. También nos encontramos como siguiente punto la agenda de trabajo, los propósitos materiales y los productos, las actividades sugeridas, el encuadre de la sesión. Y aquí empezamos con actividades. Empiezo por mí, valoremos los aprendizajes alcanzados y concluyamos nuestro programa escolar de mejora continua y la organización de la escuela. Este tiempo, este espacio para que la escuela utilice para formar sus prácticas docentes, para desarrollar aquellas necesidades que tienen. Entonces, encontramos esta organización que me parece importante y también dentro de la guía encontramos 3 anexos. El anexo número 1 que observamos es la evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica, resumen de los reportes de resultados disponibles. 2, el ejemplo de descripción de situación de la escuela a partir de la información del diagnóstico integral. Y 3, el anexo de ejemplos de actividades para favorecer el autocuidado. Entonces, de esta manera está organizada nuestra sesión de consejo técnico. Comenzamos analizando la presentación de esta guía, y aquí encontramos básicamente que en esta sesión se comienzan a elaborar las orientaciones para terminar la planeación del programa escolar de mejora continua. Sabemos que en la fase intensiva, con la información que teníamos hasta ese momento, establecimos algún esbozo de objetivos y metas, algunos esbozos de actividades y un diagnóstico hasta ese momento de los 8 ámbitos del programa escolar de mejora continua. El día de hoy estamos en posibilidades de hacer un diagnóstico más robusto, de tener actividades más precisas, porque ya pasamos por las evaluaciones, ya sea la evaluación nacional o las evaluaciones estatales, y además unos días, unos meses del plan de atención. Entonces, estamos en un buen momento para pensar en los estudiantes, en sus condiciones y en los retos que también se presentaron en este regreso a clases de manera presencial. Todo esto que estamos viviendo es parte de nuestro diagnóstico. Otro punto importante es que dentro de esta guía hay un apartado para el autocuidado docente. Siempre hablamos de desarrollar la salud mental, de desarrollar las habilidades socioemocionales en los estudiantes, y creo que es momento de mirar hacia nosotros como maestros y desarrollar este bienestar emocional. También vamos a concretar el programa escolar de mejora continua, vamos a retomar el diagnóstico, los objetivos, las metas, el seguimiento y la evaluación, que son los momentos de este proceso. Y, como lo mencionábamos, aquí es arribita de mí, la organización prioritaria de cada escuela. Vamos a ver cuáles son los lineamientos, qué se puede hacer, qué no. Todo esto en esta sesión. Como primer elemento, maestras y maestros, las medidas de prevención y cuidado de la salud para desarrollar la sesión de manera presencial. Lo primero que nos indican es que si existe un síntoma o un signo de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico. A todos los maestros que ingresan a nuestro consejo técnico debemos realizar la toma de temperatura, el lavado de manos al ingresar al centro escolar, alcohol en gel en 70%, cubrebocas toda la jornada y mantener la sana distancia de 1.5 metros. Al mismo tiempo de evitar intercambiar material, ventilar espacio, limpiar y desinfectar mobiliario al inicio y al final. Si nos damos cuenta, maestras y maestros, son las mismas recomendaciones que nosotros realizamos en los filtros de la escuela y que platicamos con los estudiantes, solo que aplicados ahora a lo que vivimos día con día.
Y bueno, aquí viene el primer punto importante, maestras y maestros, las actividades previas a la primera sesión ordinaria de consejo técnico. ¿Por qué sacar este video? Miren, el día miércoles habrá consejo técnico de sector, ¿no? Jueves consejo técnico de zona y viernes consejo técnico escolar. En un día no les va a dar tiempo a organizar todas estas actividades. Por lo tanto, es importante recalcar que lo que tenemos que hacer antes del consejo técnico escolar del día viernes, del de zona o del de sector, es integrar toda la información que hemos recabado para realizar el diagnóstico integral de la escuela. Recordemos que tenemos tablas o gráficas de los resultados de la valoración diagnóstica realizada por cada docente. Por lo tanto, de esa información que tenemos hay que sistematizarla. Recordemos que tenemos y evaluamos aprendizajes fundamentales que consideramos eran relevantes. En algunos estados se dieron, en otros las escuelas los seleccionaron con base a sus necesidades. Y entonces tenemos que sistematizar esta información y saber cuáles fueron estos aprendizajes con menor nivel de logro, los más bajos por grupo, para identificar a dónde podemos incidir, dónde podemos mejorar desde la práctica docente. Recordemos, maestras y maestros, que en el caso de preescolar, pues se evaluó lenguaje y educación socioemocional con mayor énfasis. En el caso de primaria y secundaria, las asignaturas o las áreas evaluadas. Por lo tanto, hay que sistematizar esta información. Otro punto importante dentro de este apartado es que hay que recuperar la información de las estrategias de evaluación que hayamos tenido. Sabemos que en preescolar los docentes realizaron actividades o situaciones para identificar los razonamientos, la participación, cómo se sienten los estudiantes, qué hacen en una evaluación de los aprendizajes fundamentales. En el caso de primaria y secundaria, sabemos que tenemos reportes de la estrategia de evaluación diagnóstica por grupo y por área, es decir, por español y matemáticas. Y aquí podemos encontrar los resultados más bajos del tema, contenido o unidad de análisis. En primaria tenemos estrategias y herramientas diagnósticas adicionales, por lo tanto, de esto que ya tenemos, hay que empezar a analizar para que como docentes conozcamos dónde debemos de poner mayor atención. Y bueno, ya que hablamos de esta evaluación diagnóstica, yo creo que a veces lo que nos pasa con esta carga administrativa excesiva es que cumplimos y no nos damos tiempo de analizar. Entonces yo les recomiendo, maestros, que analicemos la evaluación diagnóstica, cómo podemos usar estos reportes y analizarlos, ¿ok? Que la evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica es una propuesta desarrollada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico de Aprovechamiento Educativo y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y sirve, maestros, para proporcionar a los docentes una estrategia de evaluación que le permita obtener un diagnóstico de los aprendizajes que han adquirido los alumnos en las áreas de lectura y matemáticas. Recordemos que obtenemos los resultados del sistema de captura y respuestas que observamos en pantalla del lado izquierdo y se generan los siguientes resultados: cantidad y porcentaje de resultados por alumno, gráficas de porcentaje de acierto, argumentaciones por grupo, porcentaje de acierto por grupo y gráficas de porcentaje por escuela. También encontramos en un primer momento en esta cantidad y porcentaje de aciertos obtenidos por alumno, los resultados de cada alumna y alumno ordenados por número de lista, el total de porcentaje de acierto que obtuvo cada estudiante en la prueba. Las respuestas correctas estarán iluminadas de verde, maestros, y tienen el número 1, con lo que pueden identificar rápidamente a los alumnos que tienen mayor o menor porcentaje de acierto, y están los grupos ubicados por unidad de análisis. Entonces, de aquí ya podemos empezar a retomar cuáles son los estudiantes que en mi grupo requieren mayor atención. Y recordemos que estas son actividades previas, se las tenemos que enviar al director o a la persona comisionada para que tengamos la gráfica y los nombres a nivel escuela de aquellos estudiantes que requieren nuestro apoyo. En este sentido, maestras y maestros, como observamos en el ejemplo, aquí podemos identificar los que tienen 1 están en verdecito, que son aciertos, y los que tienen 0 son respuestas incorrectas. Tú de esta manera visual puedes identificar con base en las unidades de análisis, de lectura y de matemáticas cómo están tus estudiantes. También, maestros, el sistema nos arroja el listado de alumnado del grupo. La información de esta tabla puede ser aprovechada para diseñar estrategias de trabajo
con las y los estudiantes que requieren apoyo inmediato y proponer actividades de trabajo colaborativo entre las y los alumnos con diferentes resultados para beneficiarse. Como observamos en pantalla, maestras y maestros están ordenados con el porcentaje de aciertos de manera mayor a menor. Con esto tú puedes identificar a tus estudiantes que requieren apoyo. También podemos encontrar, maestras y maestros, otros aspectos como listado de reactivos, reporte de resultados por grupo, que en este caso observamos la gráfica de porcentaje de aciertos por reactivo y facilitan de una manera visual qué preguntas o qué reactivos tienen el menor o mayor porcentaje de aciertos, y esto nos va a ayudar en nuestro programa escolar de mejora continua. En fin, estas diapositivas te las voy a dejar en los comentarios, en la carpeta que hice para ti, para que analices a profundidad este instrumento que se aplicó y que a veces no le sacamos como todo el provecho. Así que continuamos con el consejo técnico. Y entonces, maestros, como vamos a recuperar esta información de las estrategias de evaluación, es importante identificar cómo están nuestros estudiantes, porque de aquí va a partir una actividad que los docentes deben de entregar, que es una lista de alumnos que requieren apoyo, que están en nivel esperado o en desarrollo, y esto podemos hacer retomar ese formato que tuvimos en los consejos técnicos anteriores, en el consejo técnico fase intensiva, donde teníamos organizado esta lista, y ahorita puedes actualizar con los resultados de tu plan de atención, con los resultados de esta evaluación o valoración diagnóstica. Esto nos va a ayudar a identificar cómo están nuestros estudiantes. Lo primero que vamos a hacer es recopilar toda esta información para después integrar y construir el diagnóstico de nuestra institución. También vamos a revisar esos objetivos y metas que hicimos anteriormente, hay que tenerlas, ajustarlas, y nos dan como ejemplo el anexo número 2. Quisiera que analicemos juntos el anexo 2, un ejemplo de descripción de la situación de la escuela a partir de la información del diagnóstico integral. Aquí nos encontramos con un ejemplo de cómo va a ser esta descripción de nuestro diagnóstico y nos da datos específicos para valorar si nuestra descripción es correcta. Nuestra escuela primaria indígena es de organización completa e iniciamos las clases presenciales en un esquema de asistencia alternada. Al término del periodo de inscripciones contamos con 126 alumnas y alumnos, es decir, que se logró aumentar la matrícula en un 20% con respecto a los 105 estudiantes que tuvimos el ciclo escolar pasado. Y nos ponen una gráfica de grados y alumnos inscritos. Contamos con 6 aulas, una para cada grado, que tienen 24 metros cuadrados de extensión, y los grupos más numerosos tienen 22 estudiantes. Con la asistencia alternada de la mitad del grupo, cada día podemos asegurar que las alumnas y los alumnos mantengan una sana distancia en los salones de clase. Contamos con agua que se almacena en tambos, con un lavado afuera de los baños y otra en la entrada, junto al comedor escolar. Sin embargo, en este momento no funcionan. La falta de lavabos es el principal reto que enfrentaremos para asegurar que toda la comunidad educativa practique el lavado frecuente de manos. Es necesario contar con lavabos alternativos o diseñar alguna estrategia para garantizar esta medida de higiene. Desde el inicio de clases se han presentado casos de estudiantes con síntomas de enfermedades respiratorias, pero hasta el momento ninguno ha sido un caso positivo de este virus que estamos viviendo. En el periodo de valoración diagnóstica, nuestra escuela aplicó la evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica. Las pruebas se imprimieron para su aplicación y una vez concluida, nos reunimos como colectivo para obtener los resultados y analizarlos de acuerdo a las orientaciones que da dicha herramienta. Adicionalmente, todo el colectivo docente aplicó otras estrategias para las asignaturas o áreas de aprendizaje que no fueron contempladas en esta herramienta, en particular para el aspecto socioemocional. Se realizaron actividades para compartir cómo se sintieron los estudiantes durante el confinamiento y cómo se sienten al regresar a clases. Asimismo, en primer grado se recolectaron las fichas descriptivas de las niñas y los niños que asistieron al jardín de niños, que está al lado de la escuela, y se implementaron estrategias de valoración diagnóstica, principalmente para los que no contaban con su ficha. Otro punto importante que encontramos es que en este diagnóstico identificaron los grados que tienen mayor rezago, en este caso tercero y cuarto, las asignaturas con mayores dificultades como matemáticas, la unidad de análisis sentido numérico y pensamiento algebraico, número, álgebra y variación, y en lectura, los resultados más bajos de la unidad de análisis, integrar información y realizar inferencias. Y nos presentan una lista de estudiantes que requieren mayor apoyo, una gráfica.
Además del plan de atención que se estableció para cada grupo, es necesario incluir actividades para dar mayor apoyo a los estudiantes. También es importante involucrar a las madres, padres o tutores, ya que desde el inicio del ciclo escolar se ha perdido contacto con ellos, porque la mayoría ya está en labores y trabajos cotidianos y ha disminuido el apoyo y contacto que se tenía con ellos el ciclo anterior. Con respecto a los recursos didácticos y tecnológicos con los que cuenta la escuela, las y los docentes que realizan clases presenciales y a distancia. Entonces nos damos cuenta un poquito de cómo este es un ejemplo para que contrastemos el de nosotros. De manera particular te dejo en los comentarios también estos indicadores que debes de tomar. Estos son algunos indicadores que te pueden servir para valorar tu descripción del diagnóstico. Tipo de organización, cómo iniciaron clases, datos de inscripción, comparación de matrícula del año pasado y número de aulas, dimensiones de las aulas, servicios con los que cuenta la institución, retos de infraestructura, cómo se ha abordado el regreso a clases y si existieron casos de esta enfermedad, de este virus con corona, periodo de evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica, estrategias de valoración diagnóstica, grupos con mayor rezago, asignaturas con mayor dificultades, número de estudiantes que requieren apoyo, tabla con porcentaje de alumnos que requieren apoyo por grado, acciones del plan de atención y recursos didácticos. Bien, entrando entonces como tal a lo que vamos a realizar el día de consejo técnico, después de esas actividades previas que podemos organizar con tiempo, la agenda de trabajo se divide de la siguiente manera. Primero, el encuadre, la presentación, los propósitos, materiales y productos y comentarios del video de la Secretaría de Educación, que cuando salga te lo dejo en el primer comentario para que lo descargues, tienen un 10% del tiempo. La primera actividad, empiezo por mí, reconozco mis fortalezas, ocupa 15% del tiempo escolar, del tiempo de esta jornada. Después, valoremos los aprendizajes alcanzados y construyamos el programa escolar de mejora continua. Busca, en primer momento, 3 actividades. Lograr que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás o afuera de las oportunidades de aprendizaje. ¿En qué situación se encuentran los aprendizajes de nuestras alumnas y alumnos? ¿Qué ajustes necesitamos realizar al programa escolar de mejora continua? En este momento vamos a ocupar el 50% de la jornada. Y esto me parece muy interesante que se retome, porque creo que ya se había abordado en algún ciclo escolar y después se dejó de hacer. El tercer momento es la organización de la escuela. Vamos a decidir a nivel escuela cómo vamos a utilizar este 25% de la jornada escolar para nuestras necesidades de formación, de atención, de capacitación. Aquello que la escuela necesita mirar de manera particular tiene este apartado. Entonces, esta es la agenda de trabajo. Los propósitos desde esta sesión es que el colectivo docente reconozca sus fortalezas personales y la importancia de estas para mejorar su bienestar emocional, que analice los resultados de aprendizaje de sus estudiantes a partir de los datos obtenidos en la valoración diagnóstica y concluye el diagnóstico integral, autoevaluación del plantel para concretar el programa escolar de mejora continua del ciclo escolar 2021-2022. Entonces tenemos 2 cosas. Primero, construirnos, identificar nuestras fortalezas, que a veces en esta situación de contingencia como que a veces sentimos que ya no tenemos fortalezas, y construirnos como mejores personas, y nuestro programa escolar de mejora continua. Los materiales, el video de educación inclusiva, los listados actualizados de estudiantes con dominio suficiente, en desarrollo y en riesgo de no alcanzar los aprendizajes del grado anterior, el listado de problemáticas jerarquizado, un esbozo de los objetivos y metas del programa escolar de mejora continua para este ciclo escolar, que considere elementos para el cuidado de la salud y el bienestar socioemocional en el contexto escolar. Y los productos que vamos a tener como tal, maestros, están en pantalla, es el programa escolar de mejora continua de este ciclo escolar y la estrategia de seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas, acciones del programa escolar de mejora continua. Básicamente, nuestro programa escolar de mejora continua, objetivos, metas, diagnóstico de los 8 ámbitos, acciones, seguimiento, evaluación, responsables, tiempo, todo eso que hacemos año con año, en este momento se concluye su planeación. Vamos a analizar con los docentes la presentación, la agenda de trabajo, los propósitos y los productos esperados de la sesión, que ya lo hicimos aquí. Vamos a tomar acuerdos para organizar las actividades y analizar el mensaje de la Secretaría de Educación. El primer momento, empiezo por mí, busca reconocer nuestras fortalezas.
Este espacio está pensado en ustedes y para ustedes, con la intención de que se permitan tener un momento de reflexión para procurarse y dar prioridad a su bienestar, y así fortalecer su desarrollo personal en los ámbitos en los que se desenvuelven. Por lo tanto, hay que desarrollar prácticas para vivir conscientemente de nuestras fortalezas y recordar que antes de docentes somos personas, y esto a veces se nos olvida en la cotidianidad. De manera individual vamos a leer el siguiente texto. Las fortalezas del carácter son características psicológicas que el sujeto expresa ante circunstancias determinadas y provocan emociones positivas, auténticas como el optimismo, la esperanza, la honestidad, la perseverancia, la capacidad de fluir y la competencia percibida, entre otras. Este tipo de emociones favorecen el bienestar físico, emocional y social de los sujetos. Se puede argumentar que los docentes pueden mejorar su actividad profesional si identifican, reconocen y potencian sus fortalezas, porque pueden ayudar a su alumnado a realizar lo mismo. Por otro lado, estos docentes estarían mejor preparados frente a factores como el burnout, que ya tenemos video en el canal, te lo dejo acá enlazado para que cheques qué es, y el estrés, que repercuten negativamente sobre su salud mental. ¿Qué encontramos aquí, maestras y maestros? Bueno, sabemos que el burnout es este síndrome de agotamiento laboral. Entonces, en un momento donde hemos venido ante tantos cambios como el trabajo a distancia, el trabajo en este modelo híbrido y el regreso totalmente presencial a las instituciones, a veces nos sentimos como incapaces, no nos reconocemos como personas capaces con competencias para hacer bien nuestro trabajo. Y cuando nosotros no somos capaces de identificar en lo que somos buenos, podemos caer con mayor facilidad en este agotamiento y no tener una salud mental. Entonces, este primer momento busca reconocer en qué somos buenos. La educación comienza con el docente, quien debe conocerse a sí mismo, porque según es él, así será su enseñanza. El verdadero docente, sea del nivel educativo que sea, es aquel que mientras prepara al alumnado en diversas disciplinas, también le capacita para estar despierto a los procesos de su propio pensar, sentir y actuar. Esta atención alerta lo torna autocrítico y observador, y de este modo se establece una integridad de percepción, discernimiento y acción, decisiva para que madure en el alumnado una correcta relación con cuanto le rodea. La siguiente actividad que se establece es identificar nuestras fortalezas, entonces vamos a realizarlas juntos. En la página número 13 de Consejo Técnico encontramos las 24 fortalezas personales según Seligman. De acuerdo con Martin Seligman, podemos tener 24 fortalezas personales, a las que define como aquellas cualidades que favorecen a las personas para vivir una vida más plena y positiva, brindándole los recursos psicológicos que requieren para que esto suceda. Vamos a analizarlas. Brío, pasión, entusiasmo, inteligencia social, inteligencia personal, inteligencia emocional, perseverancia, liderazgo, espiritualidad, propósito, fe, religiosidad, perdón, clemencia, valor, valentía, gratitud, bondad, generosidad, juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta, prudencia, discreción, cautela, curiosidad e interés por el mundo, autocontrol, integridad, autenticidad, honestidad, amor por el conocimiento, picardía y sentido del humor, ingenio, originalidad, inteligencia, práctica, perspicacia, humildad, modestia, perspectiva, civismo, deber, trabajo en equipo, lealtad, disfrute de la belleza y la excelencia, amarse y dejarse amar, imparcialidad y equidad, esperanza, optimismo, previsión. Entonces, de estas vamos a elegir cuáles consideramos nosotros que son nuestras fortalezas. En mi caso, vamos a subrayar cuál creo que yo tengo. Yo creo que soy una persona perseverante. También creo que soy una persona que tiene gratitud ante la vida, que también soy una persona curiosa. También creo que tengo sentido del humor a veces. ¿Qué más puedo encontrar en mí? Amor por el conocimiento, claro. Y también creo que soy imparcial y favorezco la equidad. Estas son, como observamos en pantalla, las que yo identifico en mí.
Aquí sería bueno que me pusieras en el chat en vivo cuáles son tus fortalezas, me gustaría conocerlas. Sigamos. Una vez que realizamos esta actividad, vamos a reflexionar si había identificado la importancia de reconocer sus propias fortalezas. ¿De qué manera estas fortalezas contribuyen a su autocuidado y a procurar su bienestar físico y socioemocional? Compartan en colectivo algunas de sus reflexiones en torno a las fortalezas. ¿Cómo les hacen sentir y por qué es importante que como docentes sean capaces de reconocerlas y fortalecerlas? Cuando las maestras y maestros cuidan de su bienestar socioemocional y aprenden a integrar en su vida diaria actividades y espacios que los nutren e invitan a la reflexión continua de sus acciones, están en mejores condiciones de brindar apoyo y condiciones de desarrollo a sus estudiantes. Si las maestras y los maestros practican el autocuidado emocional día con día, es más probable que puedan transmitir a sus estudiantes las estrategias y actitudes que se requieren para aprender a identificar y manejar sus expresiones emocionales, dar sentido a las experiencias, adaptarse a las nuevas circunstancias y disminuir la probabilidad de que en un evento estresante se desborde. Y bueno, nos presentan en el anexo número 3 actividades para fomentar en sus estudiantes el autocuidado, las cuales pueden ser parte de su estrategia para favorecer el bienestar socioemocional. ¿Qué encontramos, maestras y maestros? Encontramos actividades para desarrollar el autocuidado, vienen algunos videos de internet que nos pueden servir, las fichas de inicio, desarrollo y cierre, también para favorecer la resiliencia. Harley, el tuerto, ejemplo de resiliencia ante la diversidad. Entonces son actividades que podemos aplicar y que podemos llevar a cabo, por ejemplo, en los espacios de educación socioemocional. También podemos aquí integrar las fichas de la estrategia del ISSSTE y la Secretaría de Educación Pública que van en función de desarrollar esta salud mental. Después de este primer momento, vamos con una parte muy importante del consejo técnico. En este sentido, vamos a hablar de valoremos los aprendizajes alcanzados y concluyamos nuestro programa escolar de mejora continua. Sabemos, maestras y maestros, que en esta fase intensiva de consejo técnico, iniciamos el diagnóstico integral de la escuela. Aplicamos estrategias de valoración diagnóstica y preguntas importantes nos rondan en la cabeza, que saben que requieren mejorar. Por lo tanto, también hicimos un esbozo de los objetivos y metas del programa escolar de mejora continua y es momento en este instante de realizar ajustes o replanteamientos necesarios tomando en cuenta estas valoraciones diagnósticas y el plan de atención. Es decir, de eso que habíamos identificado en un primer momento en la fase intensiva en el mes de agosto, el día de hoy que tenemos resultados, que tenemos gráficas, que tenemos datos, podemos empezar a modificar y a ver si realmente estamos detectando las problemáticas importantes para atender este ciclo escolar. También es importante recordar que nuestro programa escolar de mejora continua estará mejor porque encontramos ya el cierre de los procesos de inscripción y reinscripción, la asistencia del alumnado, los niveles de comunicación que tenemos y otras situaciones que como institución son prioritarias a atender. Y bueno, la primera actividad es que observemos el video de educación inclusiva, así que vamos a checarlos juntos. La inclusión es una perspectiva transversal que privilegia la atención a las necesidades, características, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje considerando la diversidad del estudiantado, particularmente de aquellos en los que puede existir riesgo de exclusión. Para garantizar plenamente el derecho a la educación, es necesario impulsar una profunda transformación social en la que se privilegien aquellas prácticas, políticas y culturas escolares que aseguren una atención equitativa e incluyente. Pero, ¿a qué nos referimos al hablar de inclusión y de educación inclusiva? La inclusión es un proceso para asegurar el acceso, permanencia y éxito en los aprendizajes para todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, que promueve entornos donde toda persona es valorada con sus diferencias y les permite saber que son bienvenidos, cuidados y atendidos como parte del colectivo. La inclusión desde una perspectiva amplia es más que la atención segregada de estudiantes. Está basada en interacciones que favorecen el mayor entendimiento mutuo y el aprovechamiento de la riqueza que aportan las distintas experiencias de vida. En general, y con mayor énfasis en la participación de quienes hablan alguna lengua indígena, que viven con alguna discapacidad,
que se reconocen con distintas identidades de género o que han vivido condiciones de migración o contextos socioeconómicos diferentes, de modo que aprendamos a convivir sin discriminación desde las escuelas y como ciudadanas y ciudadanos. Al hablar de educación inclusiva, se hace referencia a incorporar y adaptar lo necesario en el sistema educativo para responder con equidad a todas y cada una de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con sus particularidades, además de emprender acciones para identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, las oportunidades del aprendizaje, la permanencia, el tránsito y la plena participación en las actividades educativas. Esas barreras de aprendizaje y participación se refieren a las características y respuesta del sistema educativo, de la práctica docente y del entorno que impiden el ejercicio del derecho a la educación para algún estudiante o grupo que comparte ciertas características. ¿Qué buscamos con la educación inclusiva? La inclusión está en el núcleo de la mejora escolar y por eso debe permear las decisiones que se toman en la escuela, como el diagnóstico integral de la escuela, la evaluación individual de los aprendizajes y las acciones que se emprenden para atender al estudiantado en riesgo de abandono o rezago. Desde una perspectiva de inclusión, podemos coordinar las escuelas con otras instancias sociales y de gobierno para generar sociedades caracterizadas por la equidad, la igualdad de derechos, el respeto y la empatía, de modo que se avance firmemente hacia culturas de paz. Así se impulsarán políticas inclusivas donde se revisen los marcos normativos, la planeación y la gestión escolar. Culturas inclusivas que hagan de la comunidad escolar un espacio seguro y acogedor. Prácticas inclusivas que lleven al aula y a las actividades extraescolares relaciones de cooperación, de aprendizaje colaborativo, así como de relación positiva entre estudiantes. La falta de estrategias para eliminar posibles barreras de participación incrementa el potencial de riesgo de rezago entre estudiantes. Un elemento sobre el que podemos reflexionar es cómo podemos beneficiar a todos y cada uno de los educandos, atendiendo de manera entusiasta a aquellos con mayor riesgo de exclusión y en situación de vulnerabilidad, y realizando evaluaciones que consideren sus necesidades, intereses y situaciones con la claridad de que son muy capaces y se puede tener altas expectativas de ellos. Para cambiar culturas excluyentes, es importante en la práctica docente promover una convivencia que elimine estereotipos, prejuicios, segregación, exclusión o cualquier otra práctica discriminatoria. Reconocer la importancia de la interculturalidad en la formación de la nación que somos. Finalmente, reforzar estrategias que se vienen realizando como las de fortalecer una relación de colaboración con las familias y las comunidades del entorno inmediato y promover proyectos de vida saludable en los que se fomente el autocuidado físico, la sana alimentación, pero también la promoción de la salud mental y emocional, creando un entorno de respeto y aceptación. La labor que se busca para impulsar la inclusión es fortalecer un enfoque transversal en la mejora de nuestros procesos educativos y avanzar la promoción de valores como el respeto, el diálogo, la empatía y la diversidad, para generalizar comportamientos y relaciones positivas en un mundo que es y ha sido intercultural. La inclusión en la educación es tarea de todas y todos. Una vez que analizamos este video, maestros, encontramos varios puntos importantes que te pongo en pantalla. Primero, cómo entender la inclusión y la educación inclusiva. Te recomiendo que cheques en el canal los videos que tuve con la maestra Sosi de la Torre, te los voy a dejar enlazados porque nos ayudarán a profundizar en este proceso. Sin embargo, retomando la información del video, la inclusión es una perspectiva transversal para atender la diversidad. Por lo tanto, es un proceso para asegurar el acceso, la permanencia y éxito en los aprendizajes. En la inclusión, toda persona es valorada porque tiene una perspectiva amplia de entendimiento y participación y se busca la no discriminación. En el caso de la educación inclusiva, se tiene que incorporar y adaptar para responder con equidad y así poder identificar y prevenir o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, buscando siempre tomar decisiones para la mejora escolar, un mejor diagnóstico, los procesos de evaluación y todas las acciones que llevaremos a cabo en nuestra intervención. Por lo tanto, nuestro programa escolar de mejora continua debe de retomar estos elementos con una perspectiva más amplia.
y así reforzar las estrategias de colaboración con la familia, los proyectos de vida saludable y este último que me parece importantísimo, la promoción de la salud mental y emocional. Siempre hablábamos de la promoción de los aspectos socioemocionales, pero nunca habíamos hablado de la salud mental y creo que es un punto importante. Y así trabajar un enfoque transversal de valores. Una vez que hemos analizado este video, es importante que reflexionemos sobre qué barreras para el aprendizaje y la participación identificamos en nuestra escuela y de qué manera estas barreras afectan las oportunidades de aprendizaje de los niños y adolescentes y sobre todo, qué podemos realizar para eliminarlas. Eso es muy importante, maestras y maestros, porque recordemos que existen tipos de barreras. Los tipos de barreras son actitudinales, es decir, cuando pensamos que el niño no puede aprender por cierta condición. Pedagógicas, que tienen que ver con nuestros procesos de cómo comprendemos que el niño debe de aprender y cómo nosotros debemos de enseñar. Y de organización. Entonces, el Consejo Técnico Escolar es un buen espacio para identificar ese tipo de barreras a manera de reflexión. Yo sí creo que debemos llegar muy profundo en esa reflexión hacia qué necesitamos identificar de nuestros estudiantes y cómo podemos incluir, cómo podemos construir esta inclusión educativa. Y si quieres más información sobre el tipo de barreras que existen, te dejo enlazado en pantalla un video cortito donde hablamos de las barreras para el aprendizaje y la participación y cómo el contexto y nosotros a veces somos una misma barrera. Recuerda que ese es un tema que debemos de reflexionar, debemos de ser mejores seres humanos y atender a todos nuestros estudiantes con equidad. El siguiente momento del Consejo Técnico Maestro se denomina ¿en qué situación se encuentran los aprendizajes de nuestras alumnas y alumnos? De manera individual, maestros, debemos de tener los resultados de la valoración diagnóstica acerca de los avances fundamentales, de los aprendizajes que evaluamos y de nuestro plan de atención. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Dónde debemos de poner mayor atención? Eso nos permitirá seleccionar esta información para después trabajar por equipo. En equipo vamos a identificar cuáles son los aprendizajes, temas o contenidos en los que se obtuvieron los resultados más bajos en las distintas asignaturas, o grados o áreas que se evaluaron en nuestra institución. Eso también lo podemos retomar del informe que tenemos a nivel escuela de la valoración diagnóstica. También otra pregunta que debe estar rondando y trabajando cuando estemos por equipos es de qué forma están siendo abordados esos aprendizajes en los planes de atención para el periodo extraordinario de recuperación. De qué manera los estoy trabajando, cómo estoy ayudando a nuestros estudiantes y también el punto más importante, ¿qué debo de adecuar, no? ¿Qué adecuaciones son necesarias en los planes de atención a partir de la situación que observan en los resultados de la valoración diagnóstica? En equipos también vamos a realizar estas acciones con las cuales vamos a atender a los niños, niñas y adolescentes que hemos detectado que requieren mayor apoyo. Y también tenemos que considerar a los estudiantes que todavía no regresan de manera presencial, a los estudiantes con diferentes niveles de comunicación, sostenida, intermitente o nula, y esto nos va a servir para diseñar acuerdos para nuestro plan de atención en lo que resta de este periodo extraordinario de recuperación y también integrarlo en nuestro programa escolar de mejora continua, ¿ok? Recordemos, maestros, que nuestro programa de atención tiene 3 mesecitos, unos mesecitos para desarrollarse, pero el mismo acuerdo nos dice que en caso de ser necesario puede llevar más tiempo. Entonces es importante identificar qué necesitan y cómo los vamos a apoyar. El siguiente punto, maestras y maestros, es qué ajustes necesitamos realizar al programa escolar de mejora continua. Para hacer estos ajustes informados y conscientes, necesitamos analizar las metas, las acciones, hacia dónde queremos llegar. También debemos de revisar que nuestro programa escolar de mejora continua tenga periodos, responsables, avance de estas acciones y cómo vamos a verificar su cumplimiento. Entonces, ya tenemos aquí, si tú quieres hacer una tabla, también te lo dejo en los comentarios para que las descargues, donde valores si tu programa escolar de mejora continua cuenta con estos elementos. Si tenemos un diagnóstico integral, si tenemos ajustes a los objetivos, a las metas, qué acciones vamos a realizar, periodos responsables, avances y cumplimiento. Una vez que hayamos hecho estos ajustes, vamos a presentar el resultado del diagnóstico integral de la escuela y vamos a actualizar el listado de las problemáticas jerarquizadas. En la fase intensiva de consejo técnico, nosotros hicimos un primer muestreo, un primer diagnóstico de cuáles son las problemáticas que necesitábamos desarrollar, que necesitamos atender de manera prioritaria en este ciclo escolar.
Ahora, teniendo más información y una perspectiva más real de cómo están nuestros estudiantes y nuestra institución y los ámbitos del programa escolar de mejora continua, podemos focalizar de una manera más específica aquellas problemáticas que como institución necesitamos atender. Por lo tanto, vamos a revisar los objetivos y las metas y vamos a hacer los ajustes pertinentes para dar la atención a las problemáticas que hemos identificado. A lo mejor en este momento las problemáticas no coinciden con los objetivos y las metas y es importante replantearlos. Recordemos que el programa escolar de mejora continua, maestras y maestros, es un proceso flexible y que se va construyendo y modificando con base en las necesidades de nuestra institución. Una vez que hemos determinado aquellas problemáticas, que hemos revisado nuestros objetivos y metas, estamos en posibilidad de determinar las acciones para alcanzar estas metas que nos hemos propuesto. Y así, maestras y maestros, vamos a revisar que nuestro programa escolar de mejora continua recupere elementos del cuidado de la salud y bienestar socioemocional en el contexto escolar. ¿Cuáles son las acciones para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación? Acciones para el alumnado que requiere apoyo y tristemente aún no tenemos comunicación. Y aquellas acciones para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. También en nuestra estrategia de seguimiento vamos a definir periodos para realizar las actividades, responsables de ejecutar las actividades y cómo se le va a dar seguimiento a este cumplimiento. Y también vamos a identificar los indicadores para reconocer el nivel de logro. Es decir, si yo planteo como meta que el 100% de los estudiantes en este primer periodo desarrolle capacidades para comunicarse de una manera efectiva y proponemos como acciones específicas la lectura, el diálogo, videoconferencias, videollamadas, ¿cómo vamos a evaluar estas acciones? Es importante que como colectivo diseñemos e identifiquemos estos indicadores que debemos de utilizar para evaluar si está funcionando o no, porque si no podemos caer en ese aspecto de decir, vamos bien, pero no tenemos evidencias y no tenemos información que sustenten nuestro dicho. Y bueno, nos dan un elemento a considerar. El seguimiento oportuno y efectivo permite valorar de forma crítica si lo realizado contribuye al logro de los resultados esperados y de los objetivos establecidos en el programa escolar de mejora continua. La primera evaluación de su programa escolar de mejora continua se realizará en la cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico, la cual se llevará a cabo el 25 de febrero de 2022. Entonces, desde aquí ya podemos identificar que una fecha de evaluación, una primera fecha de corte será la cuarta sesión de Consejo Técnico con fecha 25 de febrero de 2022. Hay que tomarlo en cuenta, maestras y maestros, para que esté planteado en nuestro programa de una vez. La comisión, la directora o director, será responsable de integrar el programa escolar de mejora continua del ciclo escolar 2021-2022, con los cambios acordados y en colectivo deberán definir la estrategia para darlo a conocer a la comunidad en este presente ciclo escolar. Entonces es importante que además de que lo diseñemos, establezcamos como colectivo docente cómo lo vamos a dar a conocer. Y bueno, aquí podemos pensar en nuestros padres de familia, en nuestras autoridades escolares, para que todos juntos abonemos a esa transformación y a disminuir esas problemáticas que como centro de trabajo tenemos. El tercer momento que me parece súper importante y necesario es la organización de la escuela. Como vemos en pantalla, maestras y maestros, necesitamos decidir cómo utilizaremos este 25% de la jornada escolar de consejos técnicos para organizar a la escuela. Por lo tanto, aquí se pueden abordar esos asuntos educativos de interés y que son prioritarios. Debemos de profundizar en alguno de los aspectos abordados en la sesión de consejo técnico escolar, la formación sobre algunos temas educativos, las formas de organizarse para abordarlos y tener una lista de temas. Aquí yo les quiero pedir que cuando terminen su consejo técnico, en los comentarios me digan cuáles son esos temas que quieren desarrollar en sus instituciones para ver si desde el canal, con todo el cariño, yo pudiera hacer videos que les pudieran servir. Entonces, déjenme en los comentarios, una vez terminado su consejo técnico, cuáles son esos asuntos educativos de interés que necesitan abordar en su institución. De manera general, maestras y maestros, hemos abordado la primera sesión ordinaria de consejo técnico y yo te quiero preguntar cuáles son tus dudas, déjame en los comentarios, comparte este video en todas tus redes sociales, dale like y si tienes dudas más cercanas y donde contesto más rápido es en mi Instagram, te lo dejo en pantalla, Eder Valladares, venme a seguir por allá y recuerda que este canal está hecho con cariño para ti y que aquí, tú y yo juntos aprendemos.
Cuídate mucho y éxito en tu sesión de consejo técnico. Bye. ¿Qué estás esperando para seguir a Edgar en todas sus redes sociales, en donde encontrarás material exclusivo? Búscalo en Instagram, Facebook y Twitter como Edgar Valladares. Suscríbete al canal dándole clic aquí. Es importante activar todas las notificaciones. Si quieres recibir beneficios exclusivos, solo debes colocar tu cuenta PayPal o número de tarjeta y comprar.